Vamos a solicitar el piso reformado del cuarto para subir el nivel del edificio porque los vecinos actuales dan pena. Eso dijo mi nuera en mi propia cara sin saber que la dueña de todo el edificio soy yo. Cuando recibieron la carta de rechazo firmada por el propietario, vinieron a gritarme a mi puerta. Fue el momento perfecto para enseñarles las escrituras y ver cómo se les caía el mundo encima. Me llamo Carmen, aunque en el edificio casi todos me conocen simplemente como la señora del tercero. La del tercero izquierda, la de las plantas en el pasillo, la que baja a por pan siempre a la misma hora. Si pasas por delante de mi balcón en el barrio, no verás nada especial. Un par de geranios, una silla de plástico, una cuerda con pinzas. Nada que grite importante. Y eso siempre me ha venido bien. Desde la calle, mi edificio parece uno más de los que llenan los barrios antiguos de Madrid, fachada algo cansada, portal de mármol viejo, buzonos que llevan años pidiendo a gritos ser cambiados. Si lo miras rápido, no dirías que ahí se cruzan tantas vidas, ni que dentro de esas paredes se esconden historias de amor, de ruina, de esperanza y sí, también de desprecio. Mi piso es pequeño, salón, cocina, una habitación, un baño. El tipo de piso que mi nuera, Laura, describiría como básico, con ese tono suyo que suena a crítica aunque vaya envuelto en una sonrisa. A mí, sin embargo, siempre me ha resultado suficiente. Después de perder a Manuel, mi marido, no necesitaba mucho más que 4 paredes en las que llorarle en paz, un balcón al que asomarme a ver pasar la vida y una cocina donde preparar el café de la mañana. Manuel decía que yo era muy de casa. Lo decía con cariño, no como reproche. Él era el soñador, el que se atrevió cuando éramos jóvenes a decirme un día: «Carmen, en lugar de hipotecarnos por un piso para nosotros, ¿por qué no compramos un edificio entero y dejamos que sea nuestra jubilación?» Yo le llamé loco. Después firmé a su lado en la notaría. Fueron años duros, pagando letra tras letra, reparando goteras, discutiendo con fontaneros, lidiando con la comunidad, peleando con bancos. Pero lo conseguimos. El edificio acabó siendo nuestro. No un banco, no una promotora, no un fondo buitre. Nuestro. Y sin embargo, cuando Manuel murió, yo decidí seguir viviendo como si solo fuera una inquilina más. Era más sencillo así. Menos envidias, menos explicaciones, menos manos queriendo meter la cuchara en lo que no les correspondía. Abrí una cuenta aparte para las cosas del edificio, dejé que una empresa de administración manejara las gestiones del día a día y me quedé con mi tarjeta de pensionista, mis compras en el mercado, mis rutas a pie por el barrio y mi aparente vida humilde. Y fue en esa apariencia donde Laura construyó sus opiniones sobre mí. Mi hijo se llama David. De pequeño era un niño que se reía con cualquier tontería. Recuerdo su risa cuando corría por el pasillo con los cordones desatados, los veranos en los que montábamos una piscina hinchable en la azotea, los cumpleaños celebrados con tortilla de patatas y globos de los chinos. Era mi alegría, mi orgullo. Yo trabajaba en una tienda de ropa y Manuel hacía chapuzas de todo tipo, y entre los dos lo sacamos adelante. David fue el primero de la familia en ir a la universidad. Yo le planchaba las camisas como si fuera un desfile cada vez que tenía una presentación. Él siempre decía: «Mamá, no hace falta exagerar». Y yo le contestaba: «No es exagerar, es prepararte para el sitio al que perteneces». Él sí subió en la vida. Trabaja en informática, buen sueldo, oficinas modernas con cafeteras que hacen café solo con pasar por delante, esas cosas. Luego llegó Laura. La primera vez que la vi, entró en mi piso mirando a su alrededor como quien entra en un museo de objetos antiguos. Todo lo tocaba sin tocar, como si temiera mancharse. Los muebles de madera comprados poco a poco, el sofá que Manuel y yo elegimos juntos, las fotos nuestras en la playa de Benidorm, los dibujos de David cuando era pequeño. Todo parecía pasar por un filtro silencioso de su juicio. «¡Qué acogedor!», dijo al final. «Acogedor», lo dijo como quien dice «apañado». Yo sonreí, porque ya entonces había aprendido que no todo lo que se piensa merece ser contestado. Laura es de las que viven hacia afuera. Instagram, fotos, cenas en sitios de moda. Habla de estilo de vida como si fuese una profesión. Viene de una familia donde lo importante no es tanto tener, sino que los demás vean que tienes. Bolsos de marca aunque estén a plazos, viajes que luego hay que pagar durante medio año, coche caro aparcado en la calle estrecha donde no cabe bien. A David esa vida parece haberle deslumbrado.
Yo empecé a notar la distancia entre nosotros en cosas pequeñas. Un «no puedo esta semana, mamá, estamos liados aquí», un «ya te llamaré allá». Y detrás de muchos de sus silencios adivinaba la sombra de Laura. Sus comentarios sutiles, sus bromas sobre las madres que no sueltan a los hijos, sus publicaciones en redes hablando de lo duro que era cargar con generaciones que no planificaron su vida. Y yo callaba, como siempre, hasta que dejó de ser solo incomodidad y se convirtió en una falta de respeto clara. Una mañana bajé al portal a por el correo. El mosaico del suelo estaba algo desgastado por los años, pero seguía siendo bonito. La puerta pesaba, como siempre. Al abrir mi buzón vi el sobre de la empresa de administración del edificio y justo entonces apareció Ana, la chica del segundo. Ana era de esas vecinas que llegan agotadas a casa con un carrito de bebé, bolsas del Mercadona y una sonrisa que se mantiene de milagro. Tenía ojeras, sí, pero también una ternura que se notaba en cómo le hablaba a su hijo, cómo pedía perdón cuando el niño lloraba demasiado en el descansillo. «Buenos días, Carmen», me dijo medio ahogada, intentando sujetar la bolsa de pañales que se le resbalaba del brazo. «Buenos días, hija, ¿te ayudo con algo?». Me dejó una de las bolsas sin decir que sí, pero con un suspiro de alivio que era respuesta suficiente. «Gracias otra vez por lo del mes pasado», añadió en voz baja mientras subíamos juntas las escaleras. «No sé qué habríamos hecho si no». «Ya está olvidado», respondí. Ella insistió. Es que no todo el mundo habría sido tan comprensivo con el retraso del alquiler, entre la guardería, la hipoteca del coche y el ERTE de mi marido. Al llegar a su rellano, una voz cortó la escena en seco. «Ah, ¿estáis aquí?» Laura. La reconocí por el olor antes que por la voz. Ese perfume caro que llenaba la escalera como si quisiera desplazar el olor a lejía y café que siempre han tenido los portales de toda la vida. Llevaba unas gafas de sol enormes, aunque dentro del edificio no hacían falta. Nos miró a Ana y a mí, de arriba a abajo, como si se hubiera tropezado con algo que no esperaba ver. Ana se despidió rápido, incómoda. «Luego hablamos, Carmen. Gracias, de verdad». Se metió en su piso con prisa y la puerta se cerró detrás de ella. Laura se giró hacia mí, frunciendo el ceño. «¿Qué es eso de que la gente te da las gracias por el alquiler?», preguntó, sin siquiera saludar. «Cosas de vecinos», respondí. «No me gustan los secretos con el dinero», replicó, cruzándose de brazos. «Ya sabes que es un tema delicado para nosotros. Y si estás prestando dinero o haciendo cosas raras con lo poco que tienes de ahorros, deberías decírnoslo». «Lo poco que tienes». Se me clavó como una astilla. «Tranquila», dije despacio, «no te preocupes por mis ahorros». Ella chasqueó la lengua, molesta con mi evasiva. «Bueno, pues de eso justo queríamos hablar contigo», anunció enseguida, sin perder el control del guión. «Mañana, a la hora de comer, te esperamos en casa. Hay cosas que tenemos que organizar». «Cosas que organizar», dijo la frase como si mi vida fuera un cajón desordenado que ella había decidido recolocar. «Muy bien», contesté, «iré». No pregunté más, no le di el gusto. Al día siguiente me vestí con mi blusa buena, la de flores pequeñas, y unos pantalones oscuros que no llamaban la atención. Me miré en el espejo del pasillo, arrugas en el contorno de los ojos, el pelo blanco recogido en un moño discreto, labios estrechos marcados por años de callar más de lo que hablaba. No estaba guapa, pero estaba digna. Y a mi edad, la dignidad vale más que la belleza. El piso de David y Laura estaba en otra zona, más moderna, como decía ella. Urbanización con portero, garaje, piscina comunitaria que usaban más para fotos en redes que para nadar. En el salón todo era blanco, gris o beige. Sofá enorme, lámpara de diseño, alfombra tan clara que daba miedo apoyar el vaso. Me recibieron con sonrisas forzadas. En la mesa del comedor había comida, sí, pero la mesa estaba puesta de tal forma que lo importante no era comer, sino crear una escena perfecta. Platos coordinados, servilletas dobladas con una gracia que parecía de revista, copas altas. Nos sentamos, David a su lado, yo enfrente de ellos. Ni 5 minutos habían pasado cuando Laura enseñó por fin las cartas. «Mira, Carmen», empezó, con una dulzura sospechosa. «Todo esto te lo decimos desde el cariño, ¿vale? Cuando alguien empieza así en España, lo que viene a continuación rara vez es cariñoso. Estamos preocupados por tu situación económica», continuó, «y no podemos seguir ignorándolo». «¿Mi situación económica?». Le di un sorbo lento al agua antes de contestar. «Explícame». Laura se acomodó en la silla, encantada de tomar el control. «Sabemos que tu pensión es pequeña. Es normal con los trabajos que tuvisteis tú y papá. No pasa nada. Pero claro, eso significa que tú no tienes un colchón, no tienes patrimonio serio, inversión, ni un plan de jubilación como toca. Patrimonio serio». Yo respiré hondo. «Y claro», añadió, «eso a la larga se convierte en una carga».
David apretó los labios, pero no la corrigió. La palabra carga se quedó flotando en el aire como un olor desagradable. ¿Te refieres a que puedo ser una carga para vosotros?, pregunté sin alzar la voz. Es que hay que ser realistas, Carmen, insistió ella, con ese tono condescendiente que tanto dominaba. Ya no eres joven. Si un día necesitas ayuda, ¿quién crees que se va a encargar? Nosotros. Y ya sabes cómo está todo. La hipoteca, los gastos, nuestra vida. Nuestra vida. La suya. La que no quería que yo estropease. David intentó suavizarlo. Mamá, solo queremos asegurarnos de que no te falte de nada y que no tengamos sorpresas. Tú sabes cómo es la seguridad social, las residencias. Es mejor planificar. Laura asintió, recogiendo el balón. Exacto. Y lo que no tiene sentido es que sigas viviendo en ese piso, en ese edificio del centro, pagando un alquiler que está completamente por encima de tus posibilidades. Tuve que contenerme para no reír. Por encima de mis posibilidades, dijo. ¿Y qué propones?, pregunté. Sacó unos folios impresos de debajo de un plato, como si estuviera presentando un proyecto importante. He estado mirando pisos en barrios más baratos, explicó, deslizando las hojas hacia mí. Más alejados, pero más realistas para ti. Estudios pequeños, sin ascensor, pero bueno, para lo que tú necesitas es suficiente, y te ahorras un dinero al mes. Miré los anuncios. Pisos viejos, algunos sin calefacción, en zonas donde ni siquiera yo me sentiría segura volviendo sola de noche. Y, por cierto, añadió, como quien habla de un trámite menor, si pudiéramos echar un vistazo a tus cuentas bancarias, nos quedaríamos más tranquilos, para ayudarte a gestionar, de forma responsable, claro. Ahí estaba, el control. No les bastaba con juzgar mi vida, también querían manejarla. No hace falta, dije. Laura arqueó una ceja. ¿Cómo que no hace falta? ¿Por qué mis cuentas las gestiono yo? Suspiró molesta. Carmen, no tiene sentido que vayas por libre. Con la pensión que cobras y los 4 ahorros que tendrás, no puedes permitirte cometer errores. Y, sinceramente, seguir viviendo en ese edificio, con ese alquiler, no es una decisión lógica. ¿Y a ti qué más te da donde viva yo?, pregunté, mirándola fijamente. Se le escapó una risita, breve y cortante. Porque luego vienen los dramas, Carmen. Porque luego, cuando alguien se queda sin dinero, la familia tiene que hacerse cargo. Y no quiero que David tenga que estar pagando tus caprichos. Ya hemos asumido bastante responsabilidad. Mis caprichos, mi techo, mi barrio, mi rutina. David, mientras tanto, se removía en la silla, incómodo, pero atrapado en la red de las palabras de su mujer. «Mamá», dijo al fin, «lo que Laura quiere decir es que no queremos que llegue un día en el que de repente haya que pagar una residencia, una cuidadora, medicamentos caros y que no haya planificación. Queremos ayudarte a organizarte ahora». «Organizarme», repetí, «o controlarme». Nadie contestó. Laura respiró hondo, manteniendo la sonrisa. Mira, da igual cómo lo llames. La realidad es que tienes unos ahorros pequeños, prácticamente simbólicos, y una vivienda que te viene grande. No tiene lógica. Otra vez, ahorros pequeños. Lo dijo con un desprecio tan fino que hasta parecía elegante. Por cierto, añadió de repente, como si fuera un detalle sin importancia, Daniel y yo hemos decidido que vamos a solicitar un piso en tu edificio. Eso sí me sorprendió. ¿En mi edificio?, repetí despacio. Sí, contestó al instante, encantada con su propio plan. En uno de los pisos reformados de arriba, mucho más grande que el tuyo, con mejores ventanas, mejor distribución. El edificio sigue siendo viejo, claro, pero los pisos reformados están muy bien. Y es una zona estupenda para nuestra imagen. Más céntrica, más aspiracional. Se le iluminó la cara mientras hablaba. «Eso sí», añadió con un bufido, «a ver si el casero se pone las pilas. Es lentísimo para todo. Y un poco chapuzas por lo que he oído. Pero bueno, cuando nosotros estemos allí, algo se notará. Es importante que haya gente que tire del nivel del edificio hacia arriba. Gente que tire del nivel hacia arriba». Me miró directamente a mí cuando dijo eso. El mensaje estaba claro. Yo era el nivel de abajo. Terminé mi comida en silencio. No era el momento de responder. Las revelaciones, igual que las tormentas, tienen su propio calendario. De vuelta a casa, el aire de la calle me pareció más frío de lo normal. O quizás era yo la que estaba distinta.
Subí las escaleras despacio, una mano en la barandilla, la otra en el bolso, donde llevaba las llaves y algo más importante, el poder de decidir. Entré en mi piso, apoyé la espalda contra la puerta y dejé que el silencio me envolviera entero. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de palabras no dichas, de límites cruzados, de decisiones que venían de lejos pero que hasta ahora yo me había negado a tomar. Fui al mueble del salón, abrí el cajón de abajo y saqué una carpeta azul algo desbastada. En la portada, con mi letra antigua, ponía «Escrituras y documentos». Me senté a la mesa de la cocina y la abrí. Allí estaba todo, la escritura de compraventa del edificio, nuestros nombres, el de Manuel y el mío, ante notario, las hipotecas ya canceladas, los contratos con la empresa administradora, los extractos de ingresos por alquileres, la póliza de seguros, las actas de la comunidad, mi vida traducida a papeles. Pasé los dedos por el sello de tinta seca. Recordé el día que firmamos. La camisa de Manuel demasiado grande para su cuerpo delgado. Mi pulso temblando un poco al sostener el bolígrafo. El notario que nos miró por encima de las gafas y dijo: «No es poca cosa lo que están haciendo». No, no era poca cosa. Y sin embargo, Laura había reducido todo eso a «tus pequeños ahorros». Cerré la carpeta y con ella una parte de la paciencia que me quedaba. Encendí mi viejo portátil, que tardó lo suyo en arrancar, como si también necesitara meditar lo que estaba a punto de pasar. Abrí el correo y escribí a la empresa de administración. «Buenos días, quisiera revisar personalmente todas las solicitudes para los pisos reformados, especialmente el 4B. Por favor, envíenme copia de todas las solicitudes y el calendario de reformas. Gracias, Carmen, propietaria del edificio», me faltó añadir. No hacía falta, ellos sabían quién era yo. Los únicos que vivían en la ignorancia eran los que más hablaban. Al día siguiente vinieron a verme mi abogado, don García, y mi contable, Pilar, como hacían varias veces al año. Don García era un hombre alto, delgado, con el pelo blanco peinado hacia atrás y gafas que siempre parecían a punto de resbalarse. Tenía una forma casi anticuada de hablar, con pausas y frases completas, como si todo lo que dijera pudiera quedar grabado en mármol. Pilar era lo contrario, bajita, práctica, con gafas de montura sencilla y manos rápidas que pasaban hojas, calculaban, subrayaban. Sus ojos, sin embargo, eran cálidos. No solo veía números, veía a la gente detrás de los números. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Pilar sacó sus carpetas, el portátil, una calculadora. Don García colocó con cuidado su maletín a un lado y se limpió las gafas, como siempre, antes de hablar de algo serio. «Bueno, Carmen», empezó, «he revisado todo lo relativo a las reformas. El presupuesto es razonable. Las mejoras en aislamiento y calderas van a reducir gastos y cuando los pisos reformados se alquilen, tus ingresos aumentarán de forma muy cómoda». «¿Y los inquilinos?», pregunté. Pilar abrió un archivador y me mostró las listas. La mayoría son perfiles tranquilos, parejas jóvenes, algún funcionario, gente con contratos estables. «Ah, y aquí», pasó una hoja. Asterisco, asterisco, solicitud de alquiler 4.b, solicitantes, Laura Gómez, consultora de estilo de vida influencer, David Martín, empleado de empresa tecnológica. Asterisco, asterisco. Mi corazón hizo un pequeño gesto dentro del pecho, como si hubiera tropezado con un escalón que no esperaba. «Ya nos lo imaginábamos», dijo Pilar despacio, midiendo sus palabras, «por la coincidencia de apellidos». «No hemos tomado ninguna decisión», añadió don García. «Hemos detenido el proceso a la espera de tu criterio». «Dieron por hecho que les iban a aprobar el piso», murmuré. Pilar señaló un apartado. «Han adjuntado una carta. Quizás quieras leerla». La carta, por supuesto, la había escrito Laura. Reconocí su estilo enseguida. «Creemos que somos los inquilinos ideales para este piso reformado. Nuestra presencia ayudará a revalorizar el edificio y el entorno. Somos una pareja estable, con proyección, con un estilo de vida moderno que encaja con el potencial del inmueble. Con nuestras mejoras personales en la vivienda, podemos elevar el nivel del edificio». Elevar el nivel del edificio. Mi edificio. Mis vecinos. «También solicitan permiso para hacer obras adicionales», añadió Pilar. «Tirar un tabique, cambiar ventanas, modificar baño. Piden flexibilidad con el ruido». Imaginé las mañanas llenas de martillazos, taladros, vecinos quejándose. Laura paseándose por el pasillo como si aquello fuera una pasarela y no un hogar compartido.
«Qué curioso», dije en voz baja. «Quieren elevar algo que no entienden». Don García carraspeó, delicado. «Y está también el otro asunto, Carmen, el testamento». Ese asunto. Lo había ido aplazando por no enfrentar lo obvio. «¿Has tomado una decisión?», preguntó. Miré por la ventana. Desde mi cocina se veía un trozo de patio interior, cuerdas con ropa, una maceta olvidada en una barandilla, una bicicleta atada a un radiador antiguo. Ese mundo pequeño, cotidiano, era lo que yo llevaba años protegiendo. «Estoy cerca de tomarla», respondí, «pero la actitud de David y su mujer no me lo está poniendo fácil». Pilar cerró suavemente la carpeta. «Lo justo, Carmen», dijo. «No es siempre lo que se espera, es lo que te deja dormir tranquila por la noche». Recordé la comida, las risas a mi costa, los ahorritos, las insinuaciones de que yo acabaría siendo su carga, como si la vida que había trabajado se resumiera en un problema más de su hoja de Excel. «Si las cosas siguen así», murmuré, «no pienso dejar en sus manos lo que Manuel y yo levantamos durante décadas». Pasamos el resto de la mañana entre números. Los ingresos del edificio eran sólidos, las reformas garantizarían que así siguiera durante años. Podía vivir sin apuros hasta que me muriera y aún así dejar algo más que ladrillos: seguridad, estabilidad, dignidad. Cuando se fueron, el piso volvió a llenarse de ese silencio denso que ahora ya no era refugio, sino antesala de algo. Me preparé una infusión, miré otra vez la carpeta de las solicitudes y posé la mano sobre la de Laura y David. Por la tarde recibí un mensaje. Asterisco, ¿te pasas el domingo a comer a casa de mis padres? David. Sabía lo que significaba. Más gente, más opiniones, más presión. Acepté. No iba a esconderme de nada. El domingo siguiente me planté en la urbanización donde vivían los padres de Laura. Bloque más nuevo, portero automático moderno, jardín comunitario con setos cortados a escuadra. Me abrió Marlene, su madre, con un vestido caro y un labio rojo que parecía pintado con cuchillo. «¡Carmen!», exclamó, con esa voz alta que siempre parecía destinada a escenario. «Pasa, pasa, estás muy guapa». Era mentira, pero no era importante. En el salón ya estaban sentados el padre de Laura, un cuñado pesadito que no dejaba de mirar el móvil, la hermana menor con cara de aburrimiento permanente y una tía que hablaba sin parar de dietas. La conversación se desarrolló al principio en terrenos neutrales: el tráfico, la política, el precio de la gasolina, hasta que, como quien tira una piedra a un charco, Laura decidió agitar el agua. «Bueno», anunció a media comida, golpeando suavemente su copa con la cucharilla, «ya que estamos todos, queremos compartir algo importante sobre la familia». El silencio se hizo de forma inmediata. Les encantaban los anuncios dramáticos. David miró su plato. «Es sobre la situación económica de Carmen», continuó, sonriendo hacia sus padres como si estuviera presentando un caso de estudio. «No está bien. Tiene muy pocos ahorros, lo justo para ir tirando. Y claro, eso a largo plazo ya sabéis». Marlene frunció el ceño con gesto de experta. «A nuestra edad hay que haber hecho los deberes, si no, luego pasa lo que pasa». Kurt, el padre, asintió. «Es responsabilidad de los hijos cuidar de los padres cuando se hacen mayores. Pero claro, hay padres que no piensan en el futuro y luego el marrón cae sobre los jóvenes». La tía añadió: «Yo siempre lo digo, hay que invertir, comprar, moverse, no quedarse en un pisito de renta antigua, como si el mundo no hubiera cambiado». Laura remató, mirando directamente hacia mí. «Y encima vive en un piso en el centro que no se puede permitir. Un edificio viejo, sin servicios, con un alquiler que no tiene sentido, para alguien con su pequeña pensión y sus ahorros mínimos. Es lógico que nos preocupe que se convierta en un problema para nosotros más adelante». Me hubiera reído si no fuera por la sensación de nudo en la garganta. Mis supuestos ahorros mínimos mantenían no solo mi vida, sino las casas de todos los que alquilaban en mi edificio año tras año. «Nuestra idea», siguió Laura, encantada de oírse, «es ayudarla a mudarse a un sitio más acorde con sus posibilidades, más pequeño, más barato, que no sea una carga, y por supuesto, controlar un poco sus cuentas para que no cometa locuras». Marlene puso cara de mártir. «¿Qué responsabilidad tenéis encima?», se lamentó. «¿Qué suerte tiene Carmen de teneros?». Miré a mi hijo. No dijo nada. No contradijo a nadie. No defendió a su propia madre. En ese silencio suyo, más que en las palabras ajenas, sentí la verdadera puñalada.
Laura, emocionada por su propia narrativa, añadió con una sonrisa radiante: «Además, hay una buena noticia. Nos van a dar un piso reformado en su edificio, en la última planta. Eso subirá el nivel de todo. Y a ver si el casero espabila y moderniza también el resto, porque sinceramente, la pobre Carmen lleva años tirando el dinero ahí». Nadie en esa mesa tenía idea de que el casero al que criticaban estaba sentado justo delante de ellos, cortando con calma un trozo de tortilla. En ese momento, algo dentro de mí se alineó. Fue como si todas las pequeñas humillaciones, las palabras veladas, las risas, las miradas, se colocaran una encima de otra y formaran una pared. No una pared para encerrar, sino para separar. Una frontera, la frontera entre lo que iba a permitir y lo que no. Terminé la comida sin decir nada. Sonreí cuando tocaba, asentí cuando alguien me hacía una pregunta directa, recogí mi bolso cuando llegó la hora de irse. Pero dentro todo había cambiado. No era la primera vez que me faltaban al respeto, pero sería la última. Al día siguiente bajé a la calle con un propósito claro. El cielo estaba encapotado, los coches pasaban como sombras, el kiosco de la esquina ya abría sus portadas de periódico llenas de malas noticias. Yo caminaba con calma. La oficina de administración del edificio estaba a 3 manzanas. Un local pequeño, con cristales algo empañados, una planta artificial en la entrada y un par de empleados frente a ordenadores. Me recibió Tobías, un chico joven que siempre estaba de buen humor. «Doña Carmen», saludó, poniéndose de pie. «Ya he preparado lo que pidió». Me tendió una carpeta. Dentro estaban todas las solicitudes de los pisos reformados. Me senté en una silla pegada a la pared y empecé a revisar cada expediente. Nombres conocidos, caras que cruzaba a diario en el portal, historias que ya intuía. Una pareja de maestros, una enfermera que trabajaba de noche, un chico que llevaba años en un estudio pequeño y por fin podía mudarse a algo mejor. Y entonces encontré su solicitud. Asterisco, asterisco, Laura Gómez y David Martín, solicitud 4B. Repasé la carta, los documentos, los datos, todo en orden en apariencia, pero había cosas que no se ven con números, la arrogancia, el desprecio, la falta de empatía. A los pocos minutos la puerta se abrió. Entró Laura, detrás David. Los ojos de ambos se toparon con los míos. La sorpresa se les escapó en un microsegundo, pero fue suficiente para verla. «Ah», dijo ella, forzando una sonrisa. «¡Qué casualidad!». No había ni rastro de la cautela que debería tener alguien que llega a casa ajena. «Buenos días», respondí. Se acercaron a Tobías. «Venimos a preguntar por nuestra solicitud del 4B», anunció Laura, con ese tono suyo de clienta exigente. «Nos dijiste que estaba prácticamente aprobada». Tobías, pobre, no sabía que se acababa de colar en el centro del huracán. «Sí», contestó, algo nervioso. «Les dije que eran candidatos muy fuertes, solo falta la firma del propietario». Y levantó la vista hacia mí. Fiona, en la versión original, Laura aquí, sonrió como quien recibe confirmación del universo. «¿Lo ves?», le dijo a David. «Ya está hecho, es un mero trámite». Mero trámite. Me levanté despacio, cerré la carpeta con calma y me acerqué al mostrador. «Tobías», dije, sin apartar la mirada de mi hijo, «¿está el señor Ortega? Me gustaría hablar con él un momento». «¿El administrador?», preguntó el chico. «Sí, ahora mismo le aviso». Mientras esperaba, Laura me examinaba con una mezcla de sospecha y condescendencia. «¿Y tú qué haces aquí, Carmen?», preguntó, medio riendo. «¿También vienes a quejarte de tu alquiler?». «No», contesté, «yo nunca me quejo del alquiler». No entendió la doble cara de la frase. A los pocos minutos salió Ortega, el administrador, un hombre de mediana edad, con barriga, camisa planchada a medias y una voz amable. Llevábamos tantos años trabajando juntos que a veces nos bastaba con mirarnos. «Carmen», saludó, dándome la mano, «pasa, por favor». Entré con él en su despacho. «¿Has visto las solicitudes?», preguntó una vez cerrada la puerta. «Las he visto todas», respondí. «¿Y la del 4B?», empezó. «La del 4B está denegada», lo interrumpí sin rodeos. No se sorprendió, solo asintió, profesional. «¿Motivo?», preguntó. «El de siempre», dije, «criterios del propietario». Tomó nota, firmó, selló. El sonido del sello contra el papel fue para mí una pequeña campanada, no de venganza, de límite. «Lo gestionaré hoy mismo», aseguró. «Gracias», respondí. Cuando salí del despacho, Laura se abalanzó con la urgencia de quien cree que el mundo debería girar a su ritmo. «¿Ya?», exigió. «¿Ha firmado? ¿Cuándo nos dan las llaves?». La miré con calma. «Ya han tomado una decisión», dije. «Y bien», insistió.
El 4B no será para vosotros, contesté sin elevar la voz. Fue como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno. ¿Cómo que no?, soltó Laura sin poder creerlo. Eso es imposible. ¿Tobías dijo? Tobías hundió la cabeza en la pantalla del ordenador, deseando desaparecer. No hemos sido aceptados, resumió David más despacio, como quien lee una frase que no quiere entender. Correcto, dije. ¿Y por qué?, casi gritó ella. ¿Con qué criterio? ¿Qué excusa han puesto? La habitual, respondí. El propietario se reserva el derecho de aceptar o rechazar inquilinos según su criterio. Los ojos de Laura chispearon de rabia. Eso es muy poco profesional, escupió. Muy poco serio. ¿Quién se cree que es ese propietario? Ni siquiera vive aquí. Seguro que es algún viejo avaro que no entiende el mercado actual. Tobías tragó saliva. Yo sentí que cada palabra suya cavaba su propio agujero. Yo no comendaría esas cosas tan alegremente, murmuré. Ah, ¿no? Se giró hacia mí, herida en su ego. Pues alguien tendrá que decírselo, porque no se puede jugar así con la vida de la gente. Nosotros necesitamos ese piso. Nosotros subiríamos el nivel del edificio, no como otros que se aferran a pisos que no pueden pagar. Me lo dijo a la cara, sin saber, sin tener ni la más remota idea. No respondí, no allí, no delante de un empleado que no tenía culpa de nada. Solo dije, sería mejor que habláramos de esto en otro sitio. Y me fui. El golpe de la puerta al salir fue suave, pero lo que desencadenó, no. Esa misma noche, cuando el cielo estaba ya negro y las luces de la calle se reflejaban en los charcos de la última lluvia, sonó el timbre de mi piso. Una vez, 2 veces, 3, con impaciencia. Abrí. Allí estaban, David y Laura. Ella con la cara roja de furia, el pelo recogido en un moño perfecto que empezaba a perder su forma. Él, con los hombros caídos y los ojos brillantes de angustia. «Tenemos que hablar», dijo él. Les hice pasar. Mi salón de siempre, con sus paredes algo desconchadas, sus fotos antiguas y su sofá hundido, les recibió como a cualquier visita. Solo que esta vez la visita iba a salir distinta. Laura ni se sentó, se quedó de pie temblando de rabia. «Explícate», soltó sin rodeos. «¿Qué has hecho?» Me senté yo. Lo hice despacio, como quien toma asiento en un juicio en el que ya sabe de qué lado está la verdad. «¿A qué te refieres?», pregunté. «Al piso», gritó. «Al 4B. Nos han rechazado. ¿Por qué? ¿Qué has dicho tú? ¿Qué les has contado? Porque tú estabas allí. Tú les has envenenado». «Laura», intentó calmarla David. «No, David, esto no es normal. Nosotros cumplimos todos los requisitos. Y de repente, después de que ella se pasa por la oficina, nos dicen que no. ¿Te parece casualidad?» Me miró como si yo hubiera entrado en su casa a robarle algo. Y entonces lo supe. Había llegado el momento de sacar la verdad a la mesa. «Os han rechazado», dije con tranquilidad, «porque el propietario así lo ha decidido». «¿Y quién es ese propietario?», escupió. «¡Que dé la cara! ¡Que nos lo diga a la cara!». «Eso estoy haciendo», respondí sin subir el tono. Se hizo un silencio raro, como los segundos antes de un accidente. David frunció el ceño. «¿Cómo que eso estás haciendo?». «Os lo está diciendo a la cara», repetí. «El propietario soy yo». La palabra «yo» cayó entre nosotros como un ladrillo. Laura parpadeó, desorientada, como si hubiera escuchado mal. «¿Tú qué?», susurró. «Soy la dueña del edificio», dije. «De este piso, del 4B, de todos. Hace décadas que lo compramos tu suegro y yo. Lo terminamos de pagar con fatiga, con trabajo, con renuncias. Y desde que él falleció, lo gestiono yo». David abrió la boca, pero no le salió voz. Laura empezó a reír, una risa falsa, nerviosa, demasiado alta. «No, no, eso no puede ser verdad», insistió. «Si tú fueras la dueña, no vivirías así, con este sofá, esta tele vieja, esta casa de abuela. Tendrías un ático, un coche, otra vida. No tiene sentido». «Que no la entiendas tú no significa que no tenga sentido», respondí. «Yo elegí vivir con sencillez, para que nadie viniera por interés, para que nadie me mirara solo por lo que tengo». «¡Nos has engañado!», gritó. «Nos has hecho quedar como imbéciles». «No os he engañado», contesté. «Os he dejado hablar. Lo que habéis dicho de mí y de los vecinos, de la gente que vive en este edificio, ha salido de vuestra boca sin que nadie os obligara. Yo solo escuché y tomé nota». David se dejó caer en el sofá, como si las piernas no pudieran con su cuerpo. «Mamá», murmuró, «¿todo este tiempo?».
Todo este tiempo, afirmé. Los años buenos, los malos, las goteras, las obras, las familias que entraban y salían, los vecinos que llegaban con maletas pequeñas y salían años después con niños que ya iban al instituto. Yo estaba aquí, sosteniendo todo esto, mientras tú estudiabas, mientras tú te comprabas tu primer coche, mientras tú empezabas a trabajar. Nunca te faltó un techo, nunca te pedí dinero, nunca te dije lo que costaba todo esto. Laura me miraba como si fuera una desconocida. ¿Y nuestro piso?, susurró incrédula. ¿Por qué no nos lo das? Somos familia. Justamente por eso soy más exigente contigo, respondí, porque sé cómo me tratáis cuando pensáis que no tengo nada, porque he visto cómo hablas de la gente que vive aquí, cómo hablas de mí, como si yo fuera una carga, una molestia, un error de planificación. David se llevó las manos a la cara. Yo no sabía, balbuceó. Es verdad, admití, no sabías, pero también es verdad que no quisiste saber. Te fue más cómodo creer a quien te decía que yo era un problema, en lugar de preguntar si yo necesitaba algo, si estaba bien, si había algo que pudieras hacer tú por mí. Se hizo otro silencio, esta vez más hondo. ¿Y el testamento?, preguntó Laura de golpe, clavando las uñas en el reposabrazos, porque supongo que eso también lo habrás cambiado. No perdía el foco, ni siquiera con su mundo tambaleándose, su cabeza seguía girando alrededor del dinero. La miré largo rato. Lo he cambiado, sí, respondí. Durante años todo estaba a nombre de David, me parecía lógico, es mi hijo. Pero ahora... No necesitaba terminar. David levantó la mirada, los ojos llenos de algo que mezclaba miedo y vergüenza. «¿Qué has hecho, mamá?», susurró. «He decidido», dije despacio, «que la herencia ya no es automática, que no se regala la responsabilidad a quien no la demuestra, que no voy a dejar en manos de quien me desprecia lo que tanto esfuerzo costó levantar». «Eso no es justo», soltó Laura. «Lo justo», dije, «es que las acciones tengan consecuencias». Se puso en pie de golpe. «Así que por un par de comentarios que te han molestado, ¿nos dejas sin piso y sin herencia? Muy maduro todo, Carmen». Sonreí, pero sin alegría. No ha sido un par de comentarios, ha sido una forma de verme, de hablar de mí como si fuera un bulto, una factura pendiente, de organizar mi vida sin preguntarme nada, de querer echarme de mi propia casa, porque, en tu cabeza, yo no podía permitirme vivir en el edificio que compré. Ella respiraba rápido, descompuesta. «Te vas a quedar sola», escupió. «Puede ser», respondí, «pero prefiero estar sola por haber puesto límites que acompañada a cambio de aguantar humillaciones». David se levantó también. Durante un instante le vi como cuando era pequeño, con los ojos vidriosos porque había hecho algo mal y no sabía cómo volver atrás. «Mamá», empezó. «Yo no dejo de ser tu madre por esto», le dije. «Te sigo queriendo. Pero quererte no significa permitir que me faltes al respeto tú o la persona que has elegido como compañera. Querer a alguien también es dejarle ver qué hace con sus decisiones». Se le quebró la voz. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó, casi como un niño. «Aprender», contesté. «Mirarte al espejo. Pensar por ti, no solo por lo que te diga Laura. Y si algún día quieres hablar desde el respeto, esta puerta seguirá estando aquí». Miré a Laura. «¿Para los dos o para uno solo?». Ella apartó la vista. «Vámonos», le dijo a David, tirando de su brazo. Él dudó, luego, como siempre, la siguió. Antes de cruzar la puerta, sin embargo, se dio la vuelta y me miró por última vez. «No lo sabía», repitió. «Lo de... el edificio, lo de todo». «Lo sé», respondí, «pero que no supieras lo del dinero no justifica que no supieras cómo se trata a una madre». No dijo nada más. Cerré la puerta tras ellos con suavidad. No di portazo, ya no hacía falta ruido. Apoyé la espalda en la madera y dejé que el silencio volviera a ocuparlo todo. Esta vez era distinto. No era el silencio resignado de quien aguanta, era el silencio satisfecho de quien, por fin, ha dicho lo que tenía que decir. Fui a la cocina, puse agua a calentar, y mientras la tetera murmuraba me asomé al balcón. Abajo, en la calle, Ana empujaba el carrito de su hijo. Levantó la vista, me vio y me saludó con la mano. Le devolví el gesto.
Pensé en las reformas que vendrían, en los nuevos contratos que firmaría, en la herencia que ya no sería una autopista directa hacia las manos de mi hijo, sino un camino con condiciones claras. Pensé en Manuel, en lo mucho que le habría divertido la ironía de todo, que la mujer que nos miraba por encima del hombro, la que se creía por encima del edificio entero, tuviera que tragarse la verdad de que siempre había estado mirando hacia abajo, que la suegra pobre resultara ser la dueña de todo. Volví a la mesa, abrí la carpeta del testamento y cogí un bolígrafo. Añadí algunas notas. Una parte para organizaciones que ayudaran a personas mayores sin recursos. Otra para un fondo de reparaciones del edificio, para que siguiera siendo un lugar digno para quien viviera en él. Lo que quedara en suspenso, condicionado a algo tan simple y tan difícil como el respeto. Guardé los papeles de nuevo. Mientras bebía el té, el edificio respiraba a mi alrededor. Una puerta cerrándose en el segundo, el ruido de cubiertos en el quinto, una tele encendida en el primero. Todo seguía igual, y sin embargo todo era distinto. Yo no era más rica que la semana pasada, pero sí era más libre. Había dejado de vivir como si tuviera que pedir perdón por estar aquí, por ocupar espacio, por tener lo que tengo, por haber construido ladrillo a ladrillo el lugar donde vivo. Y aunque mi cuenta de ahorros pareciera pequeña a ojos de algunos, yo sabía la verdad. Mi patrimonio no eran solo euros, era cada decisión silenciosa que tomé, cada humillación que no dejé pasar, cada límite que por fin puse. Yo seguiría siendo la señora del tercero, la que baja al pan cada mañana, la que riega las plantas del pasillo, la que saluda a los vecinos y se sabe sus historias. Pero también, y eso ya nadie podría volver a cuestionarlo, seguiría siendo lo que siempre fui, la dueña del edificio y de mi propia dignidad.